Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Y hoy en nuestra materia de análisis económico es la cifra del crecimiento del PIB, que aumentó un 2% en el tercer trimestre del 2024. ¿Cómo recibe la economía y qué efecto tiene esta cifra del PIB? Esa es la pregunta que le trasladamos a nuestro analista, José Antonio Larrazábal. José Antonio, bienvenido a Radio Guatapurí. Muy buenos días. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes a esta hora del noticiero La Tribuna del Cesar. Andrés, ayer el DANE revela la cifra de crecimiento del Producto Interno Bruto del tercer trimestre de este año. Ese dato es de 2%, muy superior a la del tercer trimestre del 2023, que era negativo de menos 0.6, pero también ligeramente inferior a el dato del segundo trimestre de este año, que era de 2.1. Para verlo en perspectiva, Andrés, la cifra es positiva porque, pues, primero, digamos que nos aleja del fantasma de la recesión y ya comienza a mostrarse algún signo de reactivación económica. Sin embargo, hay que decir claramente que esta cifra de 2% está por debajo de todos los pronósticos que se tenían, que normalmente estaba entre el 2.1 al 2.5. No se obtuvo, pero significativamente estuvo cerca de ese pronóstico. Si se analiza por actividad económica, tenemos que de las 12 que se miden, solo 2 dieron negativos y prioritariamente ese crecimiento de este tercer trimestre está cimentado en el sector agropecuario, donde su crecimiento fue de 10.7 solo en este tercer trimestre. Si analizamos así en cifras gruesas, pareciera que le va muy bien al sector agropecuario y no hay que negar que la ganadería creció 5.9, cultivos transitorios 9.5, pesca 18.2, pero realmente donde se concentró el crecimiento y donde realmente se impulsa todo el tema de Producto Interno Bruto en este tercer trimestre es en el sector cafetero, Andrés. Creció 33.6%. aprovechando el momento de una cosecha extraordinaria durante todo este año y además un precio internacional muy bueno. Entonces sí creo que vivimos una especie de mini bonanza y eso es lo que ha de una u otra forma sostenido a tal punto el crecimiento que más de la mitad del crecimiento de este tercer trimestre, es decir, más de la mitad de ese 2% que se obtuvo, es precisamente solo producto del sector agropecuario, en donde el sector cafetero es el que realmente incidió en esa cifra. También hay que señalar que otro de los sectores que dio cifras positivas fue el de actividades artísticas y de entretenimiento, con un crecimiento de 14.1, cimentado sobre todo en juegos de azar. Andrés, se mueve muy bien durante todo el año y por eso, sumado todo lo que representó el sector agropecuario más el sector de actividades artísticas, casi que entre los dos acumulan el 80% de crecimiento de Producto Interno Bruto en el tercer trimestre, y ahí pues claramente vemos que en esos dos es donde se concentra todo. De ahí en adelante las cifras, sector construcción despierta un poco con un crecimiento de 4.1, el sector de comercio digamos que queda absolutamente estático con 1%, un crecimiento muy marginal y es el que de los que más pesa, pero cifras que preocupan son la explotación de minas y canteras, que tuvo un decrecimiento de menos 7.1, muy en consecuencia con lo que el gobierno le apunta, pero por supuesto con cifras que van en detrimento de nuestra economía. Y el otro que preocupa es la industria manufacturera, también con un crecimiento negativo de menos 1.3, y ese pues evidentemente pesa más y preocupa porque precisamente no tener una muy buena producción industrial o manufacturera afecta no solo crecimiento, sino sobre todo también empleo. Entonces, a grandes rasgos eso es lo que tenemos, Andrés, con la perspectiva de que pues mínimamente se muestra una recuperación, aunque no como se quisiera.
Sí, José Antonio, y de su análisis podemos sacar como una primera conclusión y es que el crecimiento de la economía, bueno, primero hay que resaltar que es una buena noticia que la cifra es positiva, crecemos 2%, pero es heterogéneo el crecimiento de los sectores. Hay unos que sacan la cara, pero hay otros que siguen incluso en rango negativo. En ese sentido, la pregunta que sigue es, muchos empresarios han advertido que ese crecimiento del PIB no basta, que es necesario crecer a un mayor ritmo y de manera homogénea, es decir, que todos los sectores de la economía crezcan para lograr, digamos, que la economía entre en una fase de reactivación como tal. Eso es correcto, Andrés. Si el crecimiento, si no tenemos un crecimiento balanceado de todos o la mayoría de los sectores, nada se hace con que las cifras del sector agropecuario sean muy buenas. Está claro que en general el sector agropecuario y no solo el subsector del café es positivo porque, por ejemplo, solo el tema de los costos o los insumos para producción de alimentos han disminuido y eso hace que la producción de alimentos, por supuesto, tenga un muy buen comportamiento. Pero ¿de qué nos sirve eso si hay otros sectores que no están creciendo y entonces el tema de las demandas internas pues pareciera que no se comportan muy bien? Ahí es donde creo que el tema no concuerda, no va muy lógico o muy coherentemente respecto de lo que se esperaría y es donde el gobierno tiene que meter su mano. ¿Por qué? Porque cuando se analiza esta cifra desde el enfoque del gasto, las cifras todavía siguen siendo muy precarias, en donde los gastos del consumo final apenas comienzan a despertar. La formación bruta de capital, si bien es cierto, tuvo por lo menos una cifra mucho mejor a lo que se venía manejando el año pasado, con un crecimiento del 22.7, creo que todavía está muy lejos para consolidar procesos de inversión, que es donde realmente aquí preocupa, Andrés. Es decir, el crecimiento logra consolidarse cuando desde los otros sectores o hacia los otros sectores comienza a verse mucha más inversión y eso todavía no se ve. Los crecimientos en términos de exportaciones son muy marginales, con apenas un 3.8%. Las importaciones siguen creciendo también, pero uno esperaría mucho más y creo que es allí donde realmente se ve que no hay un proceso estandarizado o homogéneo de crecimiento y solo 2 o 3 sectores sacan la cara y ahí en adelante todo se nivela incluso hasta por lo bajo. Y creo que uno de los datos que más sorprende es precisamente que todo ese bajo recaudo que ha tenido el gobierno, ese nivel bajo de ejecución que ha tenido el gobierno, tiene una repercusión sobre la cifra de gasto de consumo final del gobierno, que tuvo un crecimiento negativo de menos 4.3. Es decir, si ni siquiera el gobierno está haciendo la tarea, pues evidentemente eso también se ve reflejado en estas cifras y es donde uno pues, debería por lo menos hacer caer en cuenta al gobierno de que ahí es donde está el foco del problema y esa es la parte que más debe apuntarle respecto de su ejercicio. Mejorar sus niveles de ejecución para que mínimamente a través del consumo también se mejoren cifras de crecimiento económico, Andrés. José Antonio, finalmente, algo que también vale la pena rescatar de esta cifra de crecimiento del tercer trimestre es el tema de la inversión, que venía de capa caída y muestra una recuperación. Eso es correcto, Andrés. Formación bruta de capital muestra una cifra muchísimo mejor. Vuelvo e insisto, no es lo ideal, se esperaba mucho más y todavía hay un horizonte de crecimiento muy grande, Andrés, porque hay sectores que no están despegando. ¿Qué se aspira? A que si sectores como construcción, si las cifras de industria manufacturera comienzan a dar en positivo y, por supuesto, el sector de minas y canteras, que es todo el de industrias extractivas, comienza a tener cifras positivas en inversión, por supuesto, ya no solo la formación bruta de capital, sino los niveles de crecimiento van a mejorar. Es decir, todavía hay mucho de dónde extraer, de dónde sacar provecho, porque los esfuerzos que hasta ahora se han hecho no son suficientes. Ahora, tampoco hay que ver el vaso medio lleno, por lo menos mínimamente la cifra es positiva, mínimamente estamos lejos de un proceso de recesión económica y eso creo que hay que rescatarlo, pero también hay mucha tarea por hacer en donde muchos sectores deben ser importantes dentro del proceso, no solo de crecimiento, sino de diversificación económica, Andrés.
José Antonio, muchas gracias por ese análisis muy completo y pues esperamos que siga así la economía recuperándose y que este dato del tercer trimestre pues mantenga la línea para lo que queda del año, porque podamos cerrar con cifras positivas y que la recuperación no se concentre en 3 sectores como está mostrando esta cifra, sino que sea mucho más homogénea y más uniforme. Es lo que se espera, Andrés. Muy buen día para todos. Él es nuestro analista económico José Antonio Larrazábal. Este es el panorama económico a las 8:15 de la mañana en la Tribuna del Cesar. Ya regresamos. Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información.